En Nicaragua había una mujer prostituta de nombre Ana, que vivía sola. Era muy bonita y atraía a los hombres quienes le regalaban cosas caras. Ana era alta, de cabello largo y delgada, vestía de manera peculiar con zapatos de tacón y de negro. Cuenta la leyenda que un día 2 hombres, cansados de su desprecio, llegaron a su casa y con botellas rotas le destrozaron la cara. Ana, después de la tragedia que pasó, seguía vistiendo bien, pero al verse al espejo lloraba por haber perdido su belleza y sentirse fea. Una noche solitaria decidió invocar a Lucifer, realizando un pacto con él para que le devolviese su belleza. Satanás hizo que recuperara su hermosura, pero a cambio le pidió que cada fin de semana le entregara el alma de un hombre. Cierto día la mujer es hallada sin vida en un callejón, cerca del lugar donde trabajaba. Testimonios de personas que aseguran haberla visto cuentan que la taconuda aparece en la noche en la terminal de la ruta 119 entre las 2 de la mañana y las 4 de la mañana. Buceros y taxistas comentan que los ruidos de los tacones se escuchan a lo lejos y que al tener de cerca a este ser se percibe un hedor comparado a un animal muerto. La historia cuenta que en Honduras existió una muchacha muy bonita que vivía con sus padres, a los que siempre ayudaba en los trabajos de la casa, como lavar la ropa en el río. Cuando la muchacha tenía 15 años, un joven bien trabajador y de buena familia se enamoró de ella y pronto fue a pedir la mano de la muchacha. Los padres de ella aceptaron de inmediato, pues sabían que era el mejor partido para su hija y se pusieron de acuerdo en la fecha del matrimonio. El día de la boda, estando los novios en el altar, el sacerdote les solicitó que entregaran su fe de bautismo, requisito que ella no pudo cumplir porque no estaba bautizada. El cura se negó a realizar el matrimonio. Esto a pesar de las súplicas de los familiares que solicitaban que en el mismo acto la bautizara y luego la casara. El cura no quiso, y al no poder casarse con su amado, la joven entró en una profunda depresión que casi la llevó a la locura. Al verla en ese estado, su novio perdió toda esperanza de casarse con su amada y se olvidó de ella. La muchacha, en su profunda tristeza, decidió nunca quitarse su traje de novia. Iba y venía a todos lados con él puesto. Un día que estaba en el río lavando la ropa, se enteró que su amado se iba a casar con otra. El dolor que sintió fue tan grande que en ese mismo instante se volvió loca, y como si estuviera poseída por algún demonio, salió corriendo dando horrendos gritos de dolor. Se paró frente al acantilado y saltó al vacío muriendo al instante. Se dice que desde entonces el espíritu de la muchacha vaga errante en busca de su enamorado. Se cree que por esa razón se aparece en los ríos y riachuelos vestida de blanco, especialmente a los hombres que deambulan borrachos por esos sitios, aunque también suele espantar a cualquier persona. Cuenta la leyenda colombiana que en cierta región de Tolima Grande, un humilde campesino tenía como esposa una mujer muy bella. Vivía con ella junto con sus 3 hijos en una parcela que alquilaban. Cierto día, el dueño de la hacienda deseaba conseguirse una joven compañera con quien tener una relación amorosa clandestina, por lo que llamó a uno de los vaqueros de más confianza para decirle que fuera a la quebrada y le escogiera entre las lavanderas la más hermosa. El hombre se fue, las observó a todas detenidamente. Al instante distinguió a la esposa de un vaquero compañero y amigo, que era la más joven y la más hermosa. El vaquero regresó a darle al patrón la descripción y demás datos sobre esta bella mujer. Cuando llegó el tiempo de las vaquerías, el esposo de la bella mujer relató al vaquero sus tristezas. Se quejó de su esposa, pues la notaba fría, menos cariñosa y estaba molesta todo el tiempo. Le confesó que le provocaba irse lejos, pero no lo hacía por sus hijos. El vaquero se compadeció de la situación de su amigo, le contó lo del patrón, advirtiendo no tener él ninguna responsabilidad. El entristecido y traicionado esposo le dio las gracias a su compañero por su franqueza y se fue.
Estaba dispuesto a lo peor si descubría el engaño. Luego planeó una prueba y se dirigió a su vivienda. Allí le contó a su esposa que se iba para el pueblo, porque su patrón lo mandaba por la correspondencia, que no regresaba esa noche. Se despidió de beso y acarició a sus hijos. Ya de noche se vino a pie para esconderse en una platanera frente a su rancho. Esa noche la mujer no salió, pero llegó el patrón a visitarla. Cuando el rico hacendado llegó a la puerta, la mujer salió a recibirlo y se arrojó en sus brazos besándolo y acariciándolo. El enfurecido esposo, que estaba viendo todo, brincó con su machete en alto sin dar tiempo al enamorado de librarse del mismo. Le cortó la cabeza de un solo machetazo. La mujer, entre sorprendida y horrorizada, quiso salir huyendo, pero el marido le asestó un machetazo en la pierna. Ambos murieron casi a la misma hora. Al vaquero le sentenciaron, pero cuando salió al poco tiempo volvió con sus hijos y le prendió fuego a la casa. Las personas aseguran haberla visto saltando en una sola pierna, destilando sangre y lanzando gritos aterradores. La patasola es el alma en pena de la mujer infiel que vaga por los montes, valles y llanuras, que deshonró a sus hijos y no supo respetar a su esposo. En un día muy nublado en México se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover demasiado, pero nada desanimaba a los novios, quienes estaban muy felices. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino para su destino tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Iban por la carretera cuando de repente en la curva de la cuesta una vaca que intentaba cruzar la carretera se asustó con el carro y corrió. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentar salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esa hora seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse, y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día, el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos. Encontraron el carro destrozado y a Victoria y Camilo muertos, uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado del de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que Victoria se aparece en la carretera pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, y su vestido es de un blanco radiante que logra encandilarlos. Otras veces aparece con vestido ensangrentado y cuando se detienen a ayudarla, dice con voz de desaliento: «Ya es demasiado tarde», mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. Una mujer muy celosa llamada Casilda era alta, hermosa y muy elegante. Vivía con su marido Severiano y su pequeño hijo en los llanos venezolanos. Los celos de la mujer estaban bien infundados, pues Severiano era un gran mujeriego que aprovechaba cualquier fiesta para enamorar jovencitas. El atractivo de Casilda atrapó la atención de un hombre al que ella siempre rechazaba. Un día el hombre la espiaba mientras se bañaba en el río, y cuando le enfrentó le dijo en un intento desesperado que solo iba a advertirle que su marido le engañaba con su propia madre. Los celos de Casilda la cegaron al punto que le clavó varias puñaladas a su madre, aunque ella negaba toda culpa. Mientras el punzante cuchillo la atravesaba, la mujer maldijo a su hija. La condenó a ser una sayona, un ser despreciable que nunca tendría descanso, vestida con un sayo, una túnica de aspecto mortuorio. La desesperación de Casilda no terminó ahí, sino que además prendió en llamas la casa con Severino y su propio hijo dentro. La mujer cayó en cuenta de su horrendo acto y echó a correr desesperadamente. Al toparse con un barranco se arrojó en él y murió.
Así como su madre le advirtió, Casilda comenzó a vagar por las calles en las noches oscuras, persiguiendo a los hombres infieles. Los atrae con su belleza y cuando cae en sus encantos, sus dientes se transforman en colmillos afilados, sus uñas en garras y sus ojos en bolas de sangre. Dice la leyenda que a diferencia de otros mitos en los que las mujeres solo asustan, la Sayona lanza un grito escalofriante, capaz de paralizar a los infieles, y al parecer algunos no viven para contarlo, ya que muchos mueren del susto.